Prince, el genio que deslumbró al mundo y murió solo en un ascensor. Desde sus inicios en Minneapolis hasta la cima de la industria, desafió convenciones y construyó un legado que trascendió generaciones. Prince Rogers Nelson nació el 7 de junio de 1958 en el Hospital Monte Sinai, en Minneapolis. Su padre, John L. Nelson, músico aficionado, formaba parte de un grupo de jazz llamado Prince Rogers Trio, del cual tomó el nombre para su hijo. En él conoció a Mattie Shaw, cantante del grupo con la que se casó y sería la futura madre de Prince. Cuando tenía 7 años, sus padres se divorciaron. Nelson se fue de la casa familiar, pero no se llevó el piano que tenía, lo cual aprovechó Prince para aprender a tocarlo de forma autodidacta, aprendiendo de oído sintonías de series de televisión como Batman. Más tarde comenzó a aprender a manejar otros instrumentos musicales. A los 13 años su padre le regaló una guitarra eléctrica, con la que Prince se familiarizó con rapidez. Por aquel tiempo conoció en el instituto a André Simone, que también tocaba varios instrumentos y entablaron amistad. Poco después Prince invitó a André a hacer una jam en casa de su padre, donde tocó al piano una versión particular de The Man from UNCLE y el tema de Peanuts. Prince se fugó un tiempo después de la casa de su madre y pidió refugio en casa de su amigo André. Al principio parece que se quedaría, con permiso de ambas madres, solo unos pocos días, pero acabaría viviendo en esa casa durante los siguientes 6 años. Inicialmente tocarían versiones de otros artistas como Earth, Wind & Fire, Jimi Hendrix, Billy Preston, acompañados por el baterista Charles Chas Smith, que era primo de Prince. André Simone fundaría Grand Central, una jovencísima banda que incluía a su hermana pequeña, Linda, al teclado, Terry Jackson y William Doughty a la percusión, y donde estuvo de forma provisional Chas Smith a la batería. La banda incorporó un ilustre miembro, Prince. Tocaban en fiestas de instituto, centros comunitarios y religiosos, hoteles y similares, pero Prince no cantaba, pues consideraba que su voz no era apta para ser presentada en público. Más adelante, demostraría que su talento como cantante era tan amplio como el de instrumentista o compositor. Batallaban por aquel entonces con algunas otras bandas de jóvenes, especialmente con Flight Time, donde estaban, entre otros, Terry Lewis y Jelly Bean. Gracias a una de esas victorias pudieron grabar su primera maqueta, formada por 4 temas, Love Unlimited de Barry White, It's Too Late de Carole King y un tema original de cada uno. Poco después un baterista zurdo también adolescente y bastante brillante llamado Morris Day les pediría incorporarse al grupo, ocupando el lugar de Smith. Esto tuvo lugar cuando Prince tenía ya unos 15 años. André decidió pasar de ser el saxofonista a ocuparse del bajo. Esta banda evolucionada pasó a llamarse Champagne. El 3 de agosto de 1983 dio un concierto benéfico en la sala First Avenue de su ciudad natal. Este concierto fue reseñable por 2 hechos destacados. Supuso el debut a la guitarra de la joven de 20 años Wendy Melvoin en la banda, sustituyendo a Dez Dickerson. Wendy había sido traída a la banda por su amiga Lisa Coleman. Ambas serían la mano derecha de Prince, musicalmente hablando, durante los siguientes 3 años. El otro hecho destacado fue que varios de los temas tocados serían grabados e incluidos, con pequeños retoques de estudio, en el disco que acompañó a la película. A principios de 1984 se publicaría el primer álbum de Sheila E., The Glamorous Life, donde Prince aparece acreditado como The Star Company. El tema que da título al disco había sido compuesto para Vanity 6 y fue un éxito relevante, alcanzando el número 1 en la categoría Dance y el 7 en Pop. El vídeo también fue nominado por MTV. Purple Rain, 1984, disco y película, supusieron el estrellato masivo para Prince. El 16 de mayo publicaba el sencillo When Doves Cry, que se convertiría en una de sus canciones insignia. Logró la certificación oro, 500.000 copias, el 24 de julio, antes del estreno de la película, y la platino, 1 millón, el 21 de agosto. El éxito de Prince se extendió a su álbum Dirty Mind, que alcanzó también el oro el 20 de junio del mismo año. El álbum fue publicado el 25 de junio y según Warner Bros., vendió 1,3 millones de copias solo el primer día, 36, y hasta 1985 más de 9 millones de copias solo en Estados Unidos. Desde niño, Prince sintió que su nombre no le pertenecía. Lo habían llamado así en honor a su padre, el pianista John L. Nelson, pero él odiaba ese nombre. No se sentía un príncipe.
Llámenme Skipper, pedía con insistencia. Pero ni su apodo ni su entorno le daban refugio. Su hogar era un campo de batalla. Su padre tocaba el piano y componía, su madre, Matty Della, era cantante de jazz. Pero la música no los unía, los separaba. Según New York Times, el niño crecía entre gritos, discusiones y silencios tensos. A los 10 años, su familia se rompió, sus padres se divorciaron. Primero se quedó con su madre, luego se fue a vivir con su padre. Pero este último lo echó de casa. Prince no tenía un hogar fijo, dormía en casas de vecinos, en la de los Anderson, donde su amigo André se convirtió en su hermano. Según All That's Interesting, nada lo ataba a un lugar, salvo la música. Desde pequeño, tocaba el piano de su padre a escondidas, componía canciones antes de aprender a leer correctamente. A los 7 años creó su primer tema, Funk Machine. A los 10, cuando su padrastro lo llevó a ver a James Brown en concierto, supo que su destino estaba escrito. Quiero hacer eso, dijo, con la certeza de quien ha encontrado su misión en el mundo. Con su amigo André, formó la banda Grand Central en la adolescencia. Pasaban horas encerrados en sótanos y garajes, puliendo un sonido que nadie más tenía. Prince era pequeño de estatura, pero en el escenario crecía, se expandía, hipnotizaba. Él hacía todo, tocaba la guitarra, el piano, componía, cantaba. No confiaba en nadie más que en su propio talento. En 1976 grabó un demo, y su música llegó a los oídos de la gente correcta. Con 18 años, firmó su primer contrato con Warner Bros. No solo tenía un contrato, tenía control. El sello le dio total libertad artística. Un debut así era casi imposible en la industria, pero Prince no era como nadie más. En 1978 lanzó su primer disco, For You, tocando todos los instrumentos. Lo hacía todo él solo. Era una máquina imparable. A partir de ahí, fue ascenso tras ascenso. En 1982, con el álbum 1999, Prince explotó en la escena mundial. Little Red Corvette y 1999 sonaban en todas partes. Pero su verdadero golpe a la historia llegó en 1984, con Purple Rain. No solo fue un disco, fue una película, una revolución. Por primera vez, un artista logró tener el álbum número 1, el single número 1 y la película número 1 en simultáneo en Estados Unidos. Durante 24 semanas, Purple Rain dominó las listas. Prince ya no era un músico, era un símbolo. Y cuando el mundo creyó que ya había visto todo de él, Warner Bros. Le ofreció un contrato récord en 1992 en $100 millones, el más grande en la historia de la música hasta ese momento. Pero el trato tenía un precio alto, Prince no era dueño de sus propias grabaciones. Para él, fue una traición. Se rebeló de la forma más radical, dejó de llamarse Prince. Inventó un símbolo impronunciable para reemplazar su nombre y obligó al mundo a encontrar una manera de referirse a él. La prensa comenzó a llamarlo, el artista antes conocido como Prince. Se convirtió en un enigma, más recluso que nunca. Sus entrevistas eran escasas. No hablaba de su vida privada, no dejaba que nadie lo viera sin su máscara de estrella. Pero su carrera siguió. En 2004 fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. En 2010 la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. Se presentó en los Grammy con Beyoncé, entregó álbum tras álbum, siempre desafiando lo establecido. Pero mientras su imagen seguía intacta, su cuerpo empezaba a resquebrajarse. El dolor era insoportable. Su cadera, su espalda, sus rodillas, todo dolía. Y Prince no podía detenerse. No podía dejar de tocar. No podía dejar de ser Prince. El 14 de abril de 2016 se presentó en Atlanta. Un día antes, había cancelado el show por problemas de salud. Pero volvió a subirse al escenario. Era su última actuación en vivo. Un día después, el 15 de abril, subió a su jet privado para volver a casa. Pero nunca llegó a Minneapolis. En pleno vuelo, se desplomó. Su equipo entró en pánico. El avión aterrizó de emergencia en Moline, Illinois. Cuando los paramédicos entraron, lo encontraron inconsciente. Según New York Times, le administraron Narcan, un antídoto para sobredosis de opioides. Prince despertó. Cuando le preguntaron qué había tomado, dijo que tenía gripe.
Lo llevaron al hospital, pero se negó a hacerse análisis de sangre. Se fue en cuanto pudo, tomó otro avión y regresó a Minnesota. El 20 de abril, un día antes de su muerte, fue visto entrando a la consulta de su médico, Michael Schulenberg. Vestía de negro, parecía más delgado que nunca. Su guardaespaldas y amigo, Kirk Johnson, lo acompañaba. Según ABC News, días antes, desde el teléfono de Johnson, había salido un mensaje: Prince pide líquidos. Puedes llamarme. Schulenberg le recetó un medicamento para tratar la abstinencia de opioides. Esa noche, Prince volvió a Paisley Park. Estaba solo. A la mañana siguiente, 21 de abril de 2016, su personal se preocupó al no verlo. A las 9:43 de la mañana, un empleado lo encontró tirado en el ascensor de su casa estudio. No respiraba. Estaba frío. El Carver County Sheriff's Office confirmó la muerte. Tenía 57 años. Los paramédicos lo declararon muerto a las 10:07 de la mañana. No había signos de violencia. Solo un cuerpo agotado. Cuando la policía registró Paisley Park, encontró pastillas en todas partes. Algunas dentro de frascos con etiquetas falsas. Prince había estado tomando lo que creía que era Vicodin, un analgésico fuerte. Pero no era Vicodin. Las píldoras estaban mezcladas con fentanilo, un opioide 50 veces más potente que la heroína. Prince nunca supo lo que estaba tomando. La autopsia confirmó sobredosis accidental de fentanilo. Según USA Today, la investigación no encontró culpables. Nadie sabía quién le había dado las pastillas. Nadie fue arrestado. Solo quedaba un hombre muerto en un ascensor y un mundo que lloraba su partida. Paisley Park se convirtió en un mausoleo. Sus fanáticos llenaron de flores la entrada. Las radios del mundo entero comenzaron a sonar con Purple Rain.